Sean bienvenidos estudiantes a la semana 20 sobre operaciones en los números reales al cuadrado, referente a vectores, parte 1 de la semana 3, proyecto 3. Bienvenidos a la semana 20, estudiantes de Leonidas Ortega. Como saben, vamos a dar inicio a un nuevo ciclo en el aprendizaje. Terminado y concluido el primer quimestre, vamos a iniciar con el segundo quimestre. En vista de que en el proyecto 3, la semana 3 aparece con matemáticas, pero el tema es muy extenso, se va a iniciar desde esta semana con la parte 1. El tema que vamos a aprender el día de hoy es sobre operaciones con el conjunto de los reales al cuadrado, que en otras palabras son operaciones de adición y sustracción con vectores y el producto escalar de un vector. El grado de complejidad en este caso va a ser 2 para segundo de bachillerato. Vamos a aprender primero sobre qué es un vector según la definición de la matemática lógica. Un vector está definido por dos coordenadas, como podemos ver en el desarrollo de la clase, donde tenemos una coordenada U y una coordenada B. En la coordenada U tenemos A y B, mientras que en B pequeña o en V está C, D. Estos elementos, al momento de hacer una operación de adición, se suman de acuerdo a la letra que representen dentro de un plano cartesiano. Recordemos que en la coordenada se representa lo que es la variable X y Y. Por ende, si se van a sumar coordenadas, se suman las X con X y Y con Y. Por ejemplo, si vamos a sumar U con B, se sumaría la letra A con la C, que están con rojo, y se sumaría la letra B y D, que están con verde, como estoy poniendo en este momento, porque es el orden correcto de la suma. A y C representan a X y B, D representan a Y en el plano cartesiano. Entonces, de esa forma estamos aplicando lo que es la propiedad clausurativa en lo que suma de dos elementos de coordenadas. Y se consideran de reales al cuadrado porque estamos trabajando con el producto escalar de un vector, pero en este caso representado de forma de coordenada en el plano cartesiano. Entonces, una vez explicado esta premisa, vamos con el ejemplo de aplicación. Aquí ya tenemos lo que son números reales. Cada coordenada tiene un número real. En la coordenada U tenemos la coordenada menos 5,8 y en la coordenada V tenemos decimales como 3,5 y 6,3. En este caso, usted va a realizar una suma o adición entre ambas y recordando el principio de que se suman las X con X y Y con Y. Es decir, en este caso vamos a sumar el menos 5 con 3,5, considerando que tienen signos distintos. Aplicamos la ley de adición. En este caso, si es negativo 5 y positivo 3,5 es una resta, la cual nos va a dar menos 1,5, como vemos en el resultado. Entonces lo voy a poner con el mismo color rojo para que se identifique la operación realizada. Ahí está la operación realizada, que es la resta entre 5 y 3,5. Concluido eso, proceden a sumar lo que son las coordenadas en Y. En este caso, las coordenadas en Y son 8 y menos 6,3, lo cual nos va a dar 1,7. También como son negativos y el otro positivo, es una resta. Entonces, la operación de adición en este caso es una composición interna, donde siempre va a estar denotado por el signo más, en la función de que usted va a sumar reales con reales y por ende le va a dar un resultado real. Así también tenemos las propiedades de la adición. En este caso tenemos 5 propiedades, como la conmutativa, que es la que ustedes conocen, que no importa el orden en cómo se sumen los elementos en este caso, si es U más B o B más U. Es decir, no importa el orden en que se sumen las coordenadas, siempre y cuando se respete el principio de suma. La segunda propiedad es la asociativa. Si tenemos más de 3 elementos en una coordenada, vamos a agruparlos 2 y va a quedar 1 por fuera, y en diferente orden igual va a dar el mismo resultado. Es decir, si yo agrupo B más W y luego sumo con U, o si sumo U más B y luego sumo con W. En este caso no hay ningún problema porque el resultado va a ser el mismo. La tercera propiedad es el elemento neutro, donde el conjunto vacío pertenece también a los números reales. ¿Por qué vacío? Porque recordemos que en la suma normal de números enteros el elemento neutro es 0.
Entonces, si yo tengo 0 o un conjunto vacío sumado con la coordenada u, siempre va a dar el mismo resultado u. Es como sumar 0 más 1 le va a dar 1. Y por último tenemos la existencia de opuestos aditivos, donde usted teniendo una letra positiva o una coordenada positiva sumada con una negativa, nos va a dar 0. Esa es la ley de opuestos. Por ejemplo, si usted tiene u más b o b más menos b, eso quiere decir que estoy restándole el mismo elemento y me va a dar 0. Vamos a ver un ejemplo de ejercicio, pero más adelante en el video de explicación. Resta con los reales al cuadrado. Aquí tenemos también el principio de la resta, donde se define que simplemente ya no estamos denotando la resta con el signo más, sino con el signo menos, y por eso se identifica que para restar el segundo elemento o coordenada se debe de buscar el opuesto. Por ejemplo, si aquí el segundo es la coordenada b y ambas letras son positivas, el opuesto sería el negativo de esa b, y por ende, al cambiar el signo, todo se hace negativo. Entonces vamos después también a observar un ejemplo aplicando este principio de los opuestos, considerando que se opera el mismo principio de suma, pero con el aditivo negativo. Por último tenemos la ley cancelativa. En la ley cancelativa estamos nosotros denotando la equivalencia entre la suma de una coordenada y otra. Por ejemplo, si yo sumo coordenadas a más b, eso va a ser igual a sumar a más c, y por ende b va a ser igual a c. Quiere decir que ahí estamos cancelando las letras que se repiten, que es a y b. Al momento de cambiar de lugar por el principio de ecuación se cancela. Por último tenemos el producto escalar de los elementos de r al cuadrado, es decir, producto escalar de vector. En el producto escalar de vector ya sabemos que el producto representa a multiplicación. En este caso multiplicamos ambas coordenadas de números reales. ¿Cómo se define el producto de la coordenada u? Que se escribe con esa letra seguido por el punto que representa multiplicación con lo que es la coordenada a minúscula. Ahí tenemos un ejercicio de ejemplo. Vamos a empezar con los ejemplos de cada operación. Entonces, una vez visto lo que son las operaciones en este conjunto de r al cuadrado, es decir, reales al cuadrado de vectores, vamos a iniciar con el ejemplo 1 sobre la suma y adición en lo que son vectores. Recordando que esto es solo la parte 1 de la semana 3, lo que según se indica en la ficha. Entonces tenemos el ejercicio donde nos dicen que hay que adicionar dos coordenadas. En este caso, el ejercicio lo voy a aplicar con 3. Tenemos la coordenada u, v y w. En este caso, la coordenada u, v y w tienen dos elementos cada uno. Recordemos que el orden de la coordenada es XY, significa que vamos a sumar o adicionar, en este caso, primero los elementos que representen a X, es decir, el 2, el 4 y 8, porque están primero. Entonces vamos a hacer esa operación de esta manera. Tenemos la coordenada U más la coordenada B más la coordenada W, eso va a ser igual a los números en el orden indicado. Los voy a poner con otro color para que quede identificado que esos se van a sumar primero y que representan a la coordenada X. En este eje ustedes tienen que considerar el orden de cada número. Tenemos 2 más 4 más 8. Punto y coma para separar una nueva coordenada. Procedemos a lo que es la suma de los elementos o el eje Y. En el eje Y tenemos menos 3, menos 1 y menos 10. Es decir, que en ese mismo orden se van a sumar después del punto y coma. Menos 3, menos 1, menos 10. Cerramos la coordenada y ahí tenemos la operación expresada. Vamos a resolver primero entonces lo que es el eje de la X y luego el eje de la Y. En el eje de la X todos son positivos, mientras que en el de la Y todos son negativos. Sin embargo, se mantiene el principio de suma. Como son signos iguales, todos se van a sumar. 2 más 4 más 8, eso va a ser igual a 14. Punto y coma, para separar el eje Y, sumamos los negativos. Como todos tienen el mismo signo, menos 3, menos 1 y menos 10, eso es igual a menos 14. Entonces ya tenemos el resultado de la coordenada. La suma de las coordenadas es 14 menos 14. Continuamos con resta. En la resta de vectores mantenemos el principio aditivo, sin embargo aquí ya tenemos que aplicar lo que es el opuesto aditivo.
tenemos coordenada U y la coordenada V. En la coordenada U todo es positivo, pero ¿qué va a pasar en la coordenada V? Si bien es cierto en este momento es negativo, pero al momento de restar, como la V es la segunda coordenada, a esa tenemos que sacarle el opuesto. Recordando que el opuesto simplemente es cambiar el signo de los elementos o factores que se encuentran dentro de la coordenada. Entonces, si V tiene elementos como C y D, el opuesto aditivo va a ser menos V. Aquí lo vamos a escribir, menos V. Y en el paréntesis cambiamos de signo a C y D. Va a ser menos C, menos D. Ese va a ser el opuesto. Es decir, que con esa respuesta vamos a trabajar la resta con la coordenada U. Se subraya para que tomen en cuenta que esa va a ser la operación expresada. Pero como son letras, ustedes solamente lo van a dejar escrito en lenguaje algebraico. Es decir, U menos V va a ser igual a D. Y vamos a restar lo que está en el eje X para luego lo que está en el eje Y. Si bien se dan cuenta, restamos primero A menos C que representa X y luego B menos D que representan a Y. Todo eso pertenece a los números reales, ya que no sabemos cuál es el valor de los números en realidad. Solamente es una expresión algebraica. Entonces, culminado esto, vamos al paso 3, donde vamos a ver el ejemplo de producto escalar. En el producto escalar de elementos de vectores o de reales al cuadrado, nosotros tenemos varios ejemplos. Tenemos de un vector individual con una coordenada y todo va a ser multiplicación, o de varios vectores conjuntos de dos coordenadas con tres coordenadas. Aquí tenemos un vector individual o unitario, solo tenemos un número que se va a multiplicar con una coordenada en el conjunto U. Es decir, la coordenada A va a multiplicarse con cada eje de la coordenada U. Es decir, vamos a multiplicar menos 2, en este caso A por U, recordando que el punto representa multiplicación, es decir, menos 2 con la primera fracción, que es menos 2 quintos, y después menos 2 con la segunda fracción, que es 4 novenos. Entonces, ahí estoy representando la multiplicación que hice con flechas. Primero menos 2 por menos 2 quintos, punto y coma para separar, y luego menos 2 por 4 novenos. Esa es la más sencilla porque es de 1 con 2. Entonces, pongo paréntesis para representar que son las fracciones que se van a multiplicar con el menos 2. Y recordando que menos 2 solo se multiplica con el numerador. Y si no tiene denominador, ustedes le van a aumentar un número 1 abajo para representar el denominador que falta. 1 por 5 va a dar 5. Menos 2 por menos 2 nos dio, en este caso, ahí es 4 quintos positivo, porque menos por menos es más. Hay una corrección. Y en la otra nos va a dar menos 2 por 4 es menos 8. Y 1 por 9, 9. Entonces ahí tenemos la coordenada. Por favor, ahí corrigen que no es menos 4 quintos, sino 4 quintos positivo. Culminado esto, ustedes van a realizar las actividades de aprendizaje que están dentro de la ficha. Y las voy a explicar en este momento. Similar, pueden encontrar coordenadas que tengan de 2 a 2. Es decir, si yo quiero multiplicar una coordenada B con una coordenada C, ahí tenemos ya no de 1 a 2, sino de 2 a 2. Ahí multiplican así como sumábamos. Primero las X con las X y luego Y con Y. Es decir, que la multiplicación aquí sería menos 3 por menos 2 y luego 4 por 1. Eso sería lo diferente. Entonces, culminado esto, vamos a ver de qué se tratan las actividades de aprendizaje para que refuercen. En las actividades de aprendizaje tenemos aquí ejercicios similares a los que aprendimos en los ejemplos. Aquí yo les he dado en el primer ejercicio vectores de 4 letras distintas. En este caso van a sumar las operaciones de vectores o de reales al cuadrado que se indican en los literales A y B. Es decir, primero van a sumar la coordenada A con la coordenada D, como dice en el ejercicio, y luego la coordenada B con la coordenada C. Segundo, tenemos operaciones de resta de vectores. En este caso les he dado vectores de 3 elementos.
Recordando que si en los dos vectores era XY y aquí aparece un tercero, significa que la tercera letra sería Z. Entonces estos son coordenadas de X, Y, Z. En la resta, simple, tienen que restar X con X, Y con Y y después Z con Z. No está nada difícil. En la tercera tenemos lo que ya es producto, tenemos otra resta de vectores, pero en este caso aquí ya no tenemos representaciones por letras en cada coordenada, sino que van a simplemente identificar la resta que deben de realizar, similar al anterior. Y al último, en el cuarto ejercicio, sí tenemos dos ejercicios de producto escalar, donde también tenemos coordenadas de X y Z, es decir, con 3 elementos por coordenada. Recordemos que multipliquen todo lo que es X, después todo lo que es Y y después todo lo que es Z. Lo voy a identificar aquí con una flechita para que tengan en cuenta el orden en cómo deben de hacer la multiplicación o el producto, respetando la ley de los signos. Ahí tenemos 4 por menos 2, entonces la primera respuesta de esa nueva coordenada va a ser menos 8. Una vez explicado esto, no olviden de suscribirse al canal para tener más información al día. Nos vemos hasta la próxima semana.